Muy buenas noches, bienvenidos todos a la actividad académica de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana, el programa de cirugía pediátrica de la ciudad de Cali. El día de hoy tenemos una charla muy interesante, es acerca de malformaciones congénitas de cuello. Nos va a compartir nuestra residente, la doctora Cristina Guerrero Villota. Nos va a dar sobre todo un énfasis en la importancia que tiene la embriología en el diagnóstico y la anatomía en las pautas del tratamiento. Adelante, Cristina, y bienvenidos todos. Listo, buenas noches. Entonces, como lo dijo el doctor Marín, que es el tutor de esta charla, yo soy Cristina, residente de segundo año de cirugía pediátrica, y de las malformaciones congénitas del cuello que vamos a hablar principalmente esta noche son el quiste del conducto tirogloso y las anomalías de los arcos branquiales, que son las anomalías más frecuentes. Entonces, para el manejo de esta patología se debe tener un buen conocimiento, como ya lo había dicho el doctor Marín, de la embriología, ya que esto nos va a permitir hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado al hacer una resección completa de los remanentes y de esta manera evitar la principal complicación, que son las recidivas. Entonces, estas malformaciones congénitas del cuello son el resultado de estructuras embrionarias que no han madurado o que han persistido de forma aberrante. Cuando se localizan estas lesiones en la línea media, tenemos que siempre sospechar la presencia de un quiste del conducto tirogloso, que son las lesiones más frecuentes. Y cuando tenemos algunas lesiones laterales en el cuello, debemos sospechar en anomalías de los arcos branquiales, que son las segundas anomalías en frecuencia. Entonces, para tener como presente la embriología y el desarrollo del aparato branquial, hay que tener en cuenta que durante la cuarta semana de gestación, las células de la cresta neural van a migrar hacia la región de la cabeza y del cuello y van a comenzar a desarrollarse 6 arcos branquiales o faringeos a cada lado. El quinto involuciona o casi nunca está presente en los humanos y el sexto es muy pequeño y se une con el cuarto faringeo. Entonces, como resultado, tenemos finalmente 4 arcos branquiales, que son los que van a dar origen a las estructuras de la cabeza y el cuello. Como vemos aquí, cada arco está compuesto por mesodermo en la parte interna, tiene una arteria, un nervio y una barra de cartílago asociado. En la parte externa está cubierta por ectodermo, que forma las depresiones denominadas hendiduras, y en la parte interna están cubiertas por endodermo, formando las bolsas faríngeas. Acá en esta parte es para identificar que cada uno de estos arcos y bolsas van a dar una estructura diferente en la cabeza y en el cuello. Por ejemplo, la primera hendidura va a formar el conducto auditivo externo, y como lo vemos aquí, que es una relación importante, la segunda, la tercera y la cuarta hendidura se juntan para formar un seno común denominado seno cervical de His. Es por eso que las lesiones de estas 3 estructuras se pueden localizar en la parte anterior del esternocleidomastoideo, y la distinción que nos va a permitir diferenciar claramente cuál de estas estructuras estamos hablando es el trayecto diferente que sigue cada uno. La embriología de la tiroides ya la habíamos visto un poco más a profundidad en la charla de nódulo tiroideo. Sin embargo, para recordar, la tiroides surge de un engrosamiento endodérmico en el piso de la faringe hacia la cuarta semana de gestación. Este esbozo tiroideo, que lo vemos acá, va a descender desde el foramen ciego en la parte de la base de la lengua y va a ir atravesando el hioides, o va a pasar por delante del hioides, para llegar a su posición final en el tercio inferior del cuello hacia la cuarta octava semana de gestación. Se supone que este trayecto debe obliterarse ya hacia la octava semana de gestación. Sin embargo, cuando hay una obliteración completa en cualquier parte de este recorrido, comienzan a aparecer los quistes del conducto tirogloso. Entonces, estas son las lesiones congénitas más frecuentes en el cuello. Como lo dijimos, están ubicadas en la línea media. Se detectan en el 7% de la población y se manifiestan principalmente en la edad preescolar, a pesar de que, como son lesiones congénitas, pues están presentes desde el nacimiento. En la ubicación, como les dije previamente, pueden estar ubicadas desde la base de la lengua, incluso pueden presentarse retroesternales, pero la ubicación en frecuencia son en que 60% se encuentran adyacentes al hioides, hasta un 24% son supraioideos, 13% se encuentran en la parte inferior del hioides y hasta un 8% son intralinguales, y cuando se presentan en esta lesión tienen alto riesgo de causar una obstrucción aguda de las vías respiratorias, especialmente en los neonatos. Entonces, como les dije previamente, la mayoría
se presenta en edad preescolar en los primeros 5 años de vida como una masa indolora en la línea media, como lo vemos aquí. En el examen físico se puede palpar una masa lisa, blanda, que si no tiene signos de inflamación es indolora, y debido a su fijación en el foramen ciego en la base de la lengua, el quiste del conducto tirogloso puede moverse en dirección cefálica, como lo vemos en esta animación, cuando se hace protrusión de la lengua. Entonces, durante el examen físico es importante pedirle al niño que protruya la lengua para ver la dirección, el movimiento en dirección cefálica del quiste del conducto tirogloso. Sin embargo, por la comunicación que hay de este quiste con la cavidad oral, puede haber sobreinfección por la flora de la cavidad oral. Entre ellos, los microorganismos más habituales están Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, y hasta 1/3 de los pacientes pueden presentarse con un quiste tirogloso con signos de sobreinfección. Entonces vamos a encontrar un quiste en la línea media con signos inflamatorios locales como rubor, calor, edema, y en ocasiones puede presentarse un drenaje espontáneo a través de la piel, como lo estamos viendo en esta imagen. Entonces, si bien con la historia clínica, el examen físico, tenemos un alto índice de sospecha que sea un conducto tirogloso, también puede ser importante en el diagnóstico diferencial las adenopatías cervicales que están ubicadas principalmente en la zona 6 del cuello. Entonces, para ello, un apoyo importante es una ecografía en la cual nos va a permitir diferenciar si es un quiste o si es una adenopatía. Si es un quiste, nos va a mostrar una masa anecoica con una pared fina. Pueden haber en ocasiones ecos internos y puede tener septos delgados, como la imagen que se ve aquí. En algunas ocasiones, principalmente cuando hay localizaciones atípicas o cuando esta masa está muy inflamada o sobreinfectada, se pueden pedir otras imágenes como la tomografía y la resonancia. Las ventajas de estas imágenes es que nos van a permitir caracterizar aún más la lesión y permitir ver cuál es la relación con las estructuras adyacentes. Entonces, por ejemplo, en esta tomografía podemos ver aquí esta imagen hipodensa que está detrás del hueso hioides y que está desviada un poco más hacia la izquierda. Entonces, pues, como puede pasarse así más hacia lateral, puede ser que el diagnóstico inicial no se les haya pasado que sea un quiste del conducto tirogloso, sino más bien una masa cervical. Entonces, para eso de ayuda está la tomografía. La resonancia, que también, como en este caso, nos puede permitir una evaluación más detallada de los tejidos blandos. Cuando hay localizaciones atípicas, como les dije, puede ser de vital importancia. Por ejemplo, aquí está un quiste del conducto tirogloso en la base de la lengua. Cuando los quistes se presentan signos de sobreinfección, el primer tratamiento pues va a ser tratar la infección aguda, dando antibiótico-terapia que cubra los microorganismos más habituales que ya se los mencioné previamente. En algunas ocasiones puede ser necesaria la aspiración para descomprimir el quiste, pero no recomiendan que se evite una incisión y un drenaje formal, ya que esto puede sembrar células epiteliales fuera del quiste y aumentar la recidiva. Y ya el manejo definitivo se puede hacer después de los 3 meses, cuando ya se resuelva la inflamación. De esta manera, pues podemos tener un mejor detalle de los tejidos y evitar la recurrencia. Entonces, esta frase que les traigo acá es para reflexionar y para que pensemos que muchos de los procedimientos que realizamos hoy en día no siempre se han realizado de la misma manera. Estos procedimientos han sido fruto constante de ensayo y error y que han sido importantes para llegar hasta donde estamos. Entonces, por ejemplo, en la cirugía del quiste del conducto tirogloso, antes únicamente se realizaba la excisión del quiste, después se trató de seguir el trayecto hasta la base del agujero, del agujero ciego. Sin embargo, dice que la disección era muy difícil detrás del hioides y casi siempre se rompía porque era muy friable y no se había logrado tener éxito con los manejos hasta ese momento. Entonces, Walter Sinstruck, en 1920, saca esta publicación en donde pues da los principios para la cirugía que se hace actual hoy en día. Y él describe que lo que se tiene que hacer para evitar la recidiva y un adecuado tratamiento del conducto tirogloso es que se debe resecar todo el trayecto pues hasta el agujero ciego, y para ello se tiene que extirpar una porción del cuerpo del hioides. Él dice que debe ser más o menos 1/4 de pulgada, es decir, más o menos unos 6 milímetros a cada lado del trayecto, y que el trayecto se debe seguir y que está de manera constante si nosotros trazamos una línea entre el hioides, que es como el dibujito que se muestra acá, y el foramen ciego, y que siempre va a estar este trayecto a 45 grados. Entonces, de esta manera
siguiendo el trayecto, y él dice que aparte de todo hay que seguir el conducto y retirar más o menos unos 3 milímetros de cada lado de estos tejidos que están acá en la base de la lengua para permitir una adecuada resección del conducto, y con eso se logró una tasa de éxito con una recidiva inferior al 5%. Entonces la decisión quirúrgica que hacemos es basada en estos principios. Aquí está pues como el resumen de los principios: es hacer la escisión del quiste, hacer la escisión del trayecto ascendente hasta la base de la lengua y hacer la resección de la porción central del hueso hyoides. Y aquí en esta imagen, aquí en este video, perdón, vamos a ver cuáles son los pasos del Sistrum. Entonces acá vemos como una animación de las relaciones anatómicas del quiste y del trayecto. Para lograr una adecuada exposición se puede poner un rollito entre las escápulas. La incisión se va a hacer en un pliegue que esté sobre el quiste. Se abre la piel, el tejido celular subcutáneo, el platisma. Se comienza a identificar debajo de esto ya el quiste. Se van haciendo la disección con el electrocauterio, con disección Roma, separando los tejidos adyacentes. Se identifica la fase cervical profunda y el hyoides, como lo vimos ahí, y se van liberando por debajo del hueso hyoides el músculo esternoioideo, y por encima el miloioideo y el genioioideo, siempre pues haciendo como la resección del hueso hyoides medial al asta anterior, que es lo que estamos viendo ahí, que él cortó la porción del cuerpo del hueso hyoides. En este caso lo cortó con el mismo monopolar, pero en algunas ocasiones, cuando es más fuerte, puede ser necesario incluso cortarlas con unas tijeras de mayo fuerte, dividir el hueso hyoides. Entonces él va siguiendo acá el trayecto, que es lo que se está mostrando ahí en la animación, hasta el piso de la boca, lo más arriba posible. Él aquí lo va a resecar con el mismo monopolar. Sin embargo, este trayecto se puede ligar con una sutura absorbible. Ya posteriormente se pueden juntar los músculos infrahyoideos con sutura también absorbible, y no es necesario hacer la reconstrucción del hyoides. En caso de que se haga una correcta hemostasia, pues como vemos, no es necesario dejar drenes. Dentro de las complicaciones, se han dividido entre complicaciones mayores y menores. Las complicaciones menores se pueden presentar hasta en un 30%, que son el seroma, la dehiscencia de la herida, la infección del sitio operatorio y los abscesos, y dentro de las mayores la más frecuente es la recidiva. Sin embargo, si nosotros seguimos todos los pasos, como les había contado de Sistruk, la recidiva está debajo del 5%, pero si se hace una excisión incompleta del quiste, la recidiva puede aumentar incluso a un 40% cuando hay una ruptura intraoperatoria del quiste, o cuando hay infección del sitio operatorio también puede aumentar el riesgo de recidiva. Y dentro de las complicaciones mayores, que son poco frecuentes si nosotros hacemos pues una hemostasia adecuada, están los hematomas, que puedan requerir un manejo quirúrgico debido al riesgo de obstrucción de la vía aérea. También puede haber un ingreso a las vías respiratorias, y esto se da principalmente cuando se confunde el cartílago tiroides con el hyoides. Entonces, en caso de que haya una lesión menor como una punción, ahí puede ser necesaria solamente dejar un dren y con eso se resuelve la lesión. Y también puede haber parálisis del nervio hipogloso, y esto se debe evitar, esto se evita, mejor dicho, si nosotros mantenemos ese límite de resección medial al asta menor del hyoides. En cuanto a las anomalías de los arcos branquiales, que representan el 30% de las masas cervicales y son las segundas lesiones congénitas más comunes en el cuello, estas resultan de la obliteración incompleta de las estructuras de los arcos branquiales. Se van a manifestar como quistes, senos, fístulas o remanentes cartilaginosos. Las diferencias entre el seno y la fístula es que el seno solamente tiene una comunicación o con la piel o con la faringe, o sea, termina como en un espacio ciego, y la fístula va a comunicar las dos superficies epitelizadas, o sea, va a ser una comunicación entre la piel y la faringe. Dentro de la epidemiología se encuentran estas anomalías iguales de frecuencia en hombres y en mujeres. Se presentan en la primera infancia. La mayoría van a ser los remanentes de la segunda hendidura, las lesiones más frecuentes. Los restos de la tercera y la cuarta hendidura son raros. La mayoría van a ser unilaterales, sin embargo, hasta en un 10% pueden ser bilaterales, y si son bilaterales y hay anomalías congénitas asociadas, se puede considerar un trastorno genético subyacente.
Entonces vamos a iniciar hablando de las anomalías de la segunda hendidura, porque estas son las más frecuentes, representan el 95% de las hendiduras branquiales. Suelen manifestarse como una lesión en la región cervical anterolateral inferior, o sea, en el borde anterior del esternocleidomastoideo, pero en la parte más inferior, como lo vemos aquí en esta imagen, y solamente en un 10% son bilaterales, como vemos acá en esta otra imagen. En cuanto al trayecto, este va a ser importante para conocer el trayecto, pues es importante para hacer una adecuada disección de la fístula o del quiste de la segunda hendidura. Este por lo general tiene una apertura a lo largo del borde anterior del esternocleidomastoideo, como lo vemos aquí en la imagen. Va a atravesar el platisma y la fascia cervical. Posteriormente va a ascender a lo largo de la vaina carótida y más o menos aquí a la altura del ilioides, por detrás del vientre posterior del digástrico y el músculo estiloioideo, y por encima del iogloso, como lo vemos acá, va a terminar en la fosa amigdalina. Se han distinguido 4 tipos de quistes de la segunda hendidura. Este es el tipo 1, que está por encima del esternocleidomastoideo, entonces no está en contacto con la vaina carotídea. Están los tipo 2, que son los más frecuentes, que están debajo del esternocleidomastoideo y por delante de la vaina carotídea. Están los tipo 3, que pasan entre la carótida interna y la carótida externa. Y están los tipo 4, que pasan mediales a la vaina carotídea adyacentes a la fosa amigdalina. Entonces, dentro de la presentación clínica, las fístulas por lo general se presentan más tempranamente en infantes o en adolescentes, en infantes o en lactantes, perdón, y lo que se caracteriza es que hay una secreción crónica mucoide en la parte anterior del esternocleidomastoideo. Eso es lo que más llama la atención y lo que los lleva a consultar, a consultar al médico. Se puede hacer en el examen físico la palpación del trayecto si se hace la hiperextensión del cuello. Incluso si se llega a comprimir el trayecto, puede haber salida de material mucoide, como lo vemos acá en esta imagen. En los quistes, por lo general, se presentan más tardíamente en adolescentes y se presentan más frecuente como una masa cervical lateral indolora, más frecuente del lado derecho, como lo vemos en esta imagen. Y también es frecuente que se presenten como una masa sobreinfectada, especialmente después de una infección respiratoria superior. No es infrecuente también encontrarnos estos remanentes cartilaginosos que se palpan como una masa pequeña cartilaginosa acá en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Estas lesiones rara vez se asocian con un trayecto asociado y las inflamaciones y las infecciones, son poco frecuentes. Sin embargo, pues lo que los lleva a consultar es la anomalía estética que genera. En cuanto al diagnóstico, estas fístulas, senos y remanentes cartilaginosos por lo general solamente se pueden diagnosticar con la historia clínica y el examen físico sin necesidad de otros estudios, pero el problema radica es en las lesiones quísticas. Dado que el diagnóstico diferencial son las adenopatías, lo mejor es tomar imágenes. La imagen inicial puede ser una ecografía. En una ecografía estas lesiones quísticas se ven como unas imágenes bien circunscritas, con paredes delgadas, anecoicas como vemos en la imagen, compresibles, y se caracterizan porque no tienen presencia de tabiques. Y siempre que haya una infección o una duda diagnóstica, pues se puede hacer un TAC con contraste intravenoso o incluso hasta una resonancia. El TAC con contraste nos va a permitir determinar el trayecto y también nos va a permitir ver cuál es la relación con los vasos cervicales, pues que es característico de este tipo de lesiones. Por ejemplo, estas tienen que pasar entre la carótida interna y la carótida externa. Dentro del tratamiento, se debe hacer la decisión quirúrgica cada vez que se haga el diagnóstico. En los lactantes, cuando se hace el diagnóstico, pues en los primeros meses de vida, el manejo quirúrgico se recomienda que se haga alrededor de los 2 a 3 años de edad, dado que hasta ese tiempo se permite hacer una maduración de tejidos y la disección va a ser un poco más fácil. Y como les había contado, hay algunos casos que se presentan con sobreinfección, entonces en estos casos lo primero es manejar la infección y la decisión completa se debe diferir hasta que remita la inflamación. Entonces, la cirugía se debe hacer con una incisión cervical transversa en un pliegue que quede inmediatamente adyacente al quiste. Sin embargo, cuando hay la presencia de una apertura de un seno, de una fístula, se debe hacer una incisión elíptica alrededor que incluya pues la abertura como la vemos
aquí en la imagen, y después de ello hay necesidad de ir por debajo de la fascia cervical, se va identificando el trayecto ascendente y se va liberándolo de las estructuras adyacentes. Para permitir como una adecuada visualización del trayecto, se puede colocar una sonda lagrimal, como lo vemos acá en la imagen, o se puede poner una sutura monofilamento 2 o 3 ceros para permitir seguir todo el trayecto de la fístula, y en algunas ocasiones también se recomienda teñir el trayecto con azul de metileno, se pone un catéter como lo vemos aquí, y se hace pues la tinción con el azul de metileno de esta manera. En caso de que inadvertidamente se haga como una resección del trayecto, pues lo podemos identificar el resto del trayecto que queda para de esta manera no dejar restos de este epitelio de la fístula y evitar el riesgo de recidiva. También, si el trayecto es muy largo, se ha recomendado que se puedan hacer estas incisiones en escalera en una incisión en un pliegue cervical más cefálico y se lo va retrayendo el trayecto a través de la incisión más proximal, y se debe llegar pues hasta la fosa amigdalina, se debe hacer una ligadura alta de este trayecto y se tiene que tener pues cuidado con las relaciones anatómicas, que en este caso serían la carótida interna y la carótida externa. Se hace una ligadura alta con una sutura absorbible y aquí vemos el resultado donde está la extracción de todo el trayecto. Las anomalías de la primera hendidura son infrecuentes, estas por lo general son más frecuentes en mujeres. El problema de estas anomalías es que están muy relacionadas con la glándula parótida y el nervio facial, por lo cual la resección y el tratamiento quirúrgico es un poco más complicado. Se han clasificado en 2 tipos según Work. El tipo 1 contiene ectodermo, tiene un recorrido lateral al nervio facial y se manifiesta por lo general por lesiones cercanas a la oreja. Las de tipo 2 están formadas por mesodermo, ectodermo, pueden contener algún remanente cartilaginoso y estas se caracterizan porque van mediales al nervio facial y se manifiestan como alteraciones cercanas al ángulo de la mandíbula. Entonces, cuando se presentan estas en forma de quistes senosofístulas, van a estar en un trayecto a lo largo del conducto auditivo externo o el área submandibular, como lo vemos acá en este caso. Sin embargo, estos pacientes también pueden presentarse con otorrea crónica, inflamación de la parótida, y podemos ver que en algunas ocasiones se pueden presentar como alteraciones del conducto auditivo externo, como estenosis, atresias o duplicaciones. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con estas lesiones que son los senos o fosas preauriculares, que se deben a una falla de fusión de los montículos auriculares de His. Por lo general, estas lesiones son unilaterales, la mayoría son esporádicas y no se asocian a ningún síndrome. Entonces, hubo una época que siempre que habían unas anomalías cercanas a la oreja o relacionadas con el oído, se mandaba como de forma rutinaria una ecografía para determinar, para descartar alteraciones renales. Pero desde el 2001 se vienen haciendo recomendaciones, como en este artículo publicado en Pediatrics, en donde dice que no se debe hacer de forma rutinaria porque la mayoría de las anomalías de la primera hendidura no se asocian con malformaciones sindrómicas, sino que estas ecografías renales solamente se deben hacer en caso de que haya presencia de fosas preauriculares, alteraciones en el pabellón auricular u otras anomalías del oído, siempre y cuando se asocien a uno o más de los siguientes factores: que hayan otras malformaciones o características dismórficas asociadas, que hayan antecedentes familiares de sordera, de malformaciones auriculares o de malformaciones renales, y que hayan antecedentes maternos de diabetes gestacional. Entonces todavía pues por ahí existe la creencia de que todas este tipo de anomalías se debe pedir una ecografía renal, y ya vemos que no, que solamente son en casos muy seleccionados. Dentro de las imágenes para hacer el diagnóstico de las alteraciones de la primera hendidura está el TAC con contraste. En algunas ocasiones se puede identificar el trayecto, pero lo más importante es que ayuda a ver cuál es la relación con la parótida, si está esta lesión profunda, si está dentro de la parótida o si pasa superficial a ella, como en este caso, que estamos viendo que esta lesión de la primera hendidura está profunda a la parótida, está en contacto, pero no la infiltra. En cuanto a la decisión quirúrgica,
es complicada, como les había dicho, puede requerir una parotidectomía superficial y es muy importante hacer la identificación del nervio facial y para ello muchas veces se puede requerir el monitoreo intraoperatorio del nervio facial. Entonces, como no es una entidad que estemos acostumbrados a manejar todos los días, pues es mejor que este tipo de malformaciones la manejen los cirujanos expertos de cabeza y cuello. Y para hablar de las anomalías de la tercera y de la cuarta hendidura, estas anomalías por lo general son poco frecuentes, más o menos se presentan solamente en el 2% de los casos. La presentación más común, hasta en el 89%, son del lado izquierdo, y pues estas anomalías de la segunda y la tercera hendidura se conocen en conjunto como fístulas del seno piriforme porque característicamente generan una abertura en el seno piriforme. Entonces el trayecto de la tercera y de la cuarta hendidura es diferente. La de la tercera hendidura, como lo vamos a ver acá, surge desde la base del seno piriforme, perfora la membrana tiroidea, luego va superiormente, pasa por encima del nervio laringeo recurrente y del hipogloso y pasa posterior a la arteria carótida interna, que lo que habíamos visto en las anteriores imágenes era que la podemos diferenciar con las anomalías del segundo arco, porque las del segundo arco pasarían por aquí entre la carótida interna y la carótida externa. Las de la tercera pasan por detrás de la carótida interna y ya el trayecto va a bajar justo por el borde anterior del esternocleidomastoideo. En cuanto a al trayecto de la cuarta hendidura, como vemos acá, estas van a salir del vértice del seno piriforme, van a descender juntas por el surco traqueoesofágico. Cuando ascienden, lo hacen por lo general por detrás de las carótidas y pasan por la parte anterior del borde del esternocleidomastoideo. Sin embargo, la diferencia entre las derechas y las izquierdas va a ser que la izquierda se va a ascender generando un asa por el callado aórtico y la del lado derecho va a ser el asa, pero por la subclavia. Y como vemos acá, estas van a atravesar el ligamento cricotiroideo, mientras que las de la tercera hendidura están en el tiroideo. Entonces, por lo general, estas se presentan en los neonatos como dificultad respiratoria debido a obstrucción de la vía aérea, aunque esta presentación puede ser rara. La presentación más común es como un absceso recurrente del lado izquierdo del cuello, anterior al borde en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y tiene que tener un alto índice de sospecha en estos pacientes que presentan tiroiditis supurativa. Ante el primer episodio de tiroiditis supurativa, siempre se debe sospechar que detrás de ello esté la persistencia de un seno piriforme. Otros síntomas pueden ser el dolor cervical, la disfonía y la odinofagia, y como vimos por el trayecto de la cuarta hendidura también puede haber presencia de un absceso mediastino. Dentro del abordaje diagnóstico de estas anomalías se puede hacer un esofagograma con contraste, un TAC o incluso una resonancia. Del esofagograma con contraste nos puede ayudar a visualizar el trayecto del seno piriforme como lo vemos aquí en esta imagen. Sin embargo, hay que tener presente que no se puede hacer en los episodios de infecciones o de inflamaciones agudas porque puede haber una obliteración en esta parte de acá del seno y pues impedir el paso del medio de contraste y puede dar un resultado falso negativo. Entonces, si se va a hacer este estudio, lo ideal es que se haga fuera del episodio de inflamación o de infección aguda. En el TAC y en la resonancia pueden ser útiles en el contexto de la infección aguda, sin embargo, es un poco difícil llegar al diagnóstico definitivo por estos métodos de imágenes, lo que nos puede es hacer sugerencia de que haya la presencia de un trayecto de una fístula debido a que haya aire en el trayecto del seno piriforme o aire adyacente al tiroides, como lo vemos aquí en esta imagen. También en cualquier episodio, como les había dicho, aquí es un episodio de una tiroiditis supurativa donde se ven cambios acá en el realce del lóbulo tiroideo izquierdo. Entonces, en este caso siempre es importante descartar una persistencia del seno piriforme.
Sin embargo, es necesario ver la abertura del seno piriforme y para eso es necesario hacer un estudio endoscópico como la laringoscopía flexible. Hay que tener en cuenta también que en el episodio de la infección puede ser que no se vea directamente la abertura del seno piriforme, pero sí se pueden ver hallazgos sugestivos de esto, como por ejemplo inflamación o edema justo en esta zona. Entonces, como lo vemos acá en esta imagen, este es un caso que lo presentaban como un niño de 18 días que presentaba un estridor intermitente. Se le hizo una laringoscopia. En la laringoscopia, como podemos ver aquí, hay una abertura interna del seno piriforme. Se le tomó una resonancia y en la resonancia se vio estas lesiones que están marcadas con estas flechas grandes, que eran sugestivas de aire adyacente al tiroides, que está acá ubicado con esta flecha blanca más chiquita. En cuanto al tratamiento de estas anomalías, se ha descrito 3 enfoques. Está el enfoque abierto, que ha sido el enfoque tradicional, está el enfoque endoscópico y está el enfoque combinado, abierto y endoscópico. Y dado que se ha visto que el riesgo de recurrencia entre el manejo abierto y el manejo endoscópico es igual. Sin embargo, el manejo abierto pues tiene la desventaja de que si hay una recidiva, la reintervención es mucho más difícil debido a la cicatrización severa que se genera. Se ha preferido actualmente hacer el manejo endoscópico como un manejo de primera línea, que si bien la recidiva, como les dijimos, pues puede ser igual que en el manejo abierto, el manejo endoscópico tiene la ventaja de que las recidivas se pueden seguir manejando mediante obliteración endoscópica. Entonces, en el manejo endoscópico, lo primero que se hace es identificar la abertura en el seno piriforme y de ahí se realiza la obliteración con diferentes métodos. Se ha descrito la obliteración con electrocauterio, con ácido tricloracético, con nitrato de plata, con láser CO2, con sutura endoscópica y con pegamento de fibrina. Independientemente del método que se use, lo que siempre se tiene que tratar es que la abertura se cierre en 360 grados. Entonces, como lo vemos acá, están haciendo una obliteración con el electrocauterio. En esta imagen está una imagen de una sutura endoscópica y acá en esta tabla está una tabla de resumen de diversas publicaciones en los que se han utilizado diversas técnicas de obliteración del seno piriforme y se ha visto que con el manejo endoscópico, independientemente de la técnica que se utilice, hay una alta tasa de éxito. Sin embargo, hay que aclarar que muchas veces requieren por lo menos dos intervenciones para que se haga una adecuada obliteración del seno piriforme y como vemos acá las tasas de complicaciones son bajas. Las que se han descrito está en el uso del ácido tricloracético, en donde se vio que había inmovilidad de la cuerda bucal de manera temporal, pero como les digo, es de manera temporal. Posteriormente hubo una resolución espontánea. Dentro del abordaje abierto, el abordaje de estas anomalías también puede ser similar a las anomalías del segundo arco. Sin embargo, pues como tienen diferencias en las relaciones anatómicas, pues hay que hacer la diferenciación con cada nervio que está relacionado a estas estructuras. Se puede hacer con una incisión transversal inmediatamente adyacente al seno o a la fístula. También se puede hacer con la incisión escalonada y lo más importante es que siempre se haga el recorrido del trayecto de la fístula o del quiste, tratando de preservar las estructuras nerviosas que se vayan encontrando en el camino. En algunas ocasiones, dependiendo del trayecto que tenga la fístula, si por ejemplo la fístula atraviesa la tiroides, puede ser recomendable hacer una hemitiroidectomía. Sin embargo, esta no se hace de manera rutinaria, sino haciendo la distinción en cada caso. Y para el tratamiento de las anomalías de la cuarta hendidura, nos dicen que a veces puede ser necesaria la resección parcial del cartílago tiroides para exponer el seno piriforme. Lo importante de todas estas, este manejo abierto es que se llegue siempre a ligar lo más alto posible y cerrar el seno piriforme. En el abordaje combinado, en este primero se hace la parte endoscópica, se identifica la abertura del seno piriforme,
se hace una canulación de este trayecto. De esta manera, en la incisión abierta lo podemos identificar más fácilmente, como está acá, y puede ser más fácil de resecar, y este es de mayor importancia en casos que ya han habido infecciones recurrentes o en caso de que ha habido cirugías previas que generan mayor cicatrización y adherencias. Además, durante este mismo manejo se puede hacer la cauterización endoscópica del seno, lo cual va a reducir aún más la recurrencia. Entonces, a manera de conclusión, cuando tenemos una lesión en la línea media, debemos sospechar de un quiste del conducto tirogloso y se debe hacer la cirugía basada en los pilares que nos había propuesto Sistrup. Cuando hay una anomalía del primer arco, lo mejor es que estas sean manejadas por un especialista en cabeza y cuello. Las anomalías del segundo arco requieren decisión quirúrgica, que la podemos hacer en nosotros, y las aberturas del seno piriforme, el principal manejo son endoscópicos. Ya las otras modalidades se puede utilizar en caso de que haya recurrencia. Y eso es lo que les tenía para compartir el día de hoy. Cristina, felicitaciones. Creo que hiciste un excelente resumen y diste un mensaje muy claro. Lo único que quería ampliar un poco es que, como ustedes ven, el manejo de todo este tipo de lesiones que son muy complejas y que son infrecuentes además, ha evolucionado a través de los años, y esa evolución ha tendido o ha tenido una tendencia a que sean menos invasivas. La razón de eso es que en la cirugía cervical es muy importante tener en cuenta la anatomía. El conocimiento de la anatomía tiene que ser muy amplio porque es muy fácil perderse. Esto es una zona anatómica muy pequeña donde confluyen estructuras aéreas, digestivas, nerviosas, y además pues los nervios craneanos, cuyas lesiones de cualquiera de estas estructuras son muy graves y en la mayoría de las ocasiones afectan la calidad de vida de los pacientes e inclusive pueden atentar directamente contra su vida. Si uno se pierde en estas cirugías, puede tener lesiones de los nervios laringeos recurrentes si se va por el surco traqueoesofágico. Si uno se va en la zona 2 posterior al esternocleido, puede lesionar el nervio espinal. Puede tener unas lesiones de la faringe, del esófago. Inclusive ha habido casos donde se ha ligado accidentalmente el esófago y se ha requerido reconstrucciones con colgajos microvasculares de intestino delgado. Entonces, este conocimiento es muy importante aquí. Yo creo que tenemos que dejar un poco al lado el ego de poder hacer muchas cosas, y hay que reconocer que en algunos escenarios acompañarnos de personas más expertas es lo fundamental. Entonces, como lo dijo Cristina, en el quiste tirogloso creo que todo está muy claro. En las anomalías branquiales del primer arco, el cabeza y cuello es muy importante, y es muy importante porque la cirugía de la parótida es una cirugía complicada, es una cirugía de una anatomía que es variable, que además necesita tener un amplio conocimiento del monitoreo periférico del nervio facial, porque las secuelas de las lesiones de estos nervios en una lesión benigna pues es algo muy delicado. Y en las anomalías del tercer y cuarto arcos, como usualmente están comunicados con un agujero cerca del seno piriforme en la supraglotis, pues el tratamiento es endoscópico por alguno de los métodos que ya nos explicó Cristina, y esto es porque la disección completa del trayecto, que es uno de los pilares del tratamiento, por vía abierta es compleja y tiene mucho riesgo de lesionar alguna de las estructuras que les mencioné. Entonces, nuevamente, felicitaciones a la doctora Cristina, creo que nos dio un mensaje claro, y abrimos el micrófono para los comentarios. Por favor, doctora Arenas, ayúdanos con la coordinación y moderación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. También gracias por el resumen. Adelante. Pues es más como una pregunta técnica. Por ejemplo, en los niños con fístula del segundo arco branquial, que como mencionaba Cristina, pues se diagnostica frecuentemente en los lactantes e incluso en los neonatos. ¿A qué edad más o menos uno debería decir lo opero? O porque, pues, no sé, nace, me llega el bebé de 20 días, la mamá consulta por la fístula
¿Y a qué edad diría yo, bueno, lo opero? Vivi, si el paciente está asintomático, la recomendación, como lo dijo Cristina, es esperar hasta los 2 años. Y esto es básicamente porque las estructuras son más grandes. Los nervios craneanos, que son los más delicados en este tipo de cirugía, son muy pequeños y mucho más pequeños en la etapa neonatal. Eso por un lado, y además, pues por otro lado, los riesgos eh, transoperatorios que existen en estos pacientes tan chiquitos. Sin embargo, te dije que dependiendo de la clínica, porque tuvimos un caso en la clínica hace 1 año y medio aproximadamente con era un quiste branquial, tenía estridor importante y además le estaba causando disfagia. Se intentó primero manejo antibiótico, pero la recurrencia fue muy temprana y la cirugía debimos adelantarla porque además el prolongar la cirugía en estos pacientes que tienen síntomas obstructivos, aerodigestivos, les proporciona un trastorno de deglución muy difícil de manejar en el tiempo porque estos pacientes no aprenden a comer. Entonces, al no aprender a comer, rehabilitarles la deglución es más difícil porque es una función no aprendida. Algo que olvidé comentarles ahora es que en los postquirúrgicos el hematoma es una de las complicaciones más temidas en este tipo de cirugías. Siempre uno asume que el efecto de obstrucción de la vía aérea es por compresión directa, sin embargo esa es la minoría de los casos. Lo más usual es que se compriman las venas yugulares y esto es más frecuente en las cirugías de los quistes branquiales que de los quistes tiroglosos por la el hematoma comprime la vena yugular y la obstrucción de la vena yugular ocasiona una obstrucción del drenaje de la vía aérea. Entonces, la obstrucción de la vía aérea es por edema y la intubación es bastante compleja. Entonces, la detección de estos síntomas es muy importante y la recomendación cuando las disecciones son muy amplias y cuando las cirugías son muy laboriosas es dejar el paciente hospitalizado para observarlo por lo menos 24 horas y definir la necesidad de colocación de drenes de acuerdo al criterio del cirujano. Gracias, doctor. Doctor Melo. Buenas noches a todos. Cristina, excelente revisión del tema, muy práctica, muy puntual. Quiero hacer solamente 2 comentarios puntualmente respecto al tirogloso, que es tirogloso. Por cosas que he visto y me han pasado en la consulta externa de cirugía plástica ambulatoria. Hay pacientes con masas quísticas infectadas, manejadas con antibióticos y muchas veces multifuncionadas, drenadas por médicos generales, por cirujanos e incluso por cirujanos pediatras. Eso no se debe hacer. Se debe manejar con antibióticos solamente y esperar que el proceso se enfríe para llevar a la cirugía. Puesto que estos drenajes así percutáneos o drenajes de abscesos, lo que lleva unas fístulas crónicas en la piel del cuello. Y he visto casos terribles con muchos fístulas, muchos orificios, en el cual el manejo es radicalmente la cirugía de Sistro, como presentó Cristina, quitar el hueso yoides. Ahora, hemos visto también pacientes operados en el cual por alguna razón o no sé qué pasó ahí, el cirujano no retiró el hueso yoides. También recibían, hay que estar en la jugada y pendiente de que eso no pase. A veces hay confusión en el diagnóstico, piensan que es un ganglio, un quiste epidermoide y no pensaron que es tirogloso. Ahora, el quiste es central, pero a veces está medializado, está lateralizado. Eso también puede pasar. Por eso está pendiente de que no se deben funcionar los quistes infectados. Hay que manejar con antibióticos inicialmente. Y luego ya la cirugía no es sea la infección. Cirugía radical de Synstruc, como me presentó Cristina. Ahora, respecto a las quistes branquiales, como mencionó alguien por ahí, he tenido casos puntuales con pacientes con falla respiratoria, distrés respiratorio, síntomas de asma puntual. Y va uno a revisar al niño y encuentra una masa en el cuello y una vez que esa masa, adiós sintomatología respiratoria, adiós asma. También puede pasar. Esto también puede producir irritación a la vía aérea y algunos problemas. Eso, doctora. Muchas gracias, Cristina, por tu excelente presentación. Saludos a todos. Gracias, doctor.
creo que no tenemos más aportes. Les agradezco mucho a todos por su participación. Hoy procuramos empezar temprano porque pues yo creo que debemos respetar el horario y además pues el tiempo de descanso, que ya la gente está llegando a la casa con sus familias. Y te felicito, Cris, porque sé que hiciste un gran esfuerzo por hacer una síntesis muy completa, y eso es lo que yo de manera muy particular quiero que logremos con todos nuestros residentes, hacer presentaciones pues cortas, sustanciosas, concisas y con un mensaje muy claro. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por la asistencia.